Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina como parte de la crisis económica que está viviendo nuestro pueblo puertorriqueño y tratar de buscar soluciones al coloniaje. Tenemos desde Puerto Rico a nuestro compañero Eliezer Molina, activista e ingeniero, quien vamos a dialogar sobre un acto que hubo en el pueblo de Morovis el día 29 de junio pasado. Buenas noches, Eliezer, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Edwin. Saludo a todos días para todos los puertorriqueños que siempre dicen presente y nunca se olvidan de su país allá en todos los estados y todo el mundo. Eliezer, fuiste uno de los deponentes en el acto en Morovis sobre los diferentes temas, y uno de los temas principales era la figura de don Pedro Albizu Campos. Vamos a comenzar el diálogo, es la trayectoria de don Pedro Albizu Campos y el momento actual de Puerto Rico ante esta crisis. Pues sí, como usted bien señala, pues estuvimos la pasada semana hablando, obviamente por el natalicio de don Pedro Albizu Campos, y pues se estuvo allí explicando su trayectoria y la visión económica de don Pedro, que fue más mi parte como deponente. Y pues es muy interesante revivir cómo desarrolla don Pedro esa fuerza popular en los años 30 y qué era el factor que logró aglutinar esas fuerzas, esas masas. Y debemos, ¿verdad?, recalcar que la Gran Depresión comenzó en el 1929, afectando directamente desde 1930 a los puertorriqueños. La Gran Depresión hizo que todos los puertorriqueños empobrecieran más de lo que eran. Entonces ya don Pedro pudo identificar un factor en común, que era la crisis económica y cómo se afectaba a cada uno de los individuos. Don Pedro tuvo algo muy importante, que fue que le habló a todo el pueblo en particular. Él no solamente le habló a la clase trabajadora, ni le habló a los empresarios, él le habló a todos con un fin en común, que era mejorar la economía del puertorriqueño y que pudiese tener, como él bien decía, su bollo de pan en la casa, sin tener que estar sacrificándose ni viviendo en los niveles de pobreza que se encontraban en ese momento. Y don Pedro defendió a la clase trabajadora, defendió a los empresarios, y él ayudó a conglomerar a todas esas masas en algo bien importante, sin hablar de ideología, sin hablar de ismos. Él no fue atacándolo, simplemente él aglutinó a los puertorriqueños para que después que pudiesen tener su independencia, entonces ellos decidieran qué futuro político debía de tener el país. Y eso es algo bien importante, ¿sabes? Porque hoy día nos dividimos entre qué manera de gobierno yo quisiera para mi Puerto Rico, y tenemos que entender que no tenemos gobierno, así que no podemos concentrarnos en cómo gobernar un país que no poseemos políticamente, ¿no? Necesitamos el poder de gobernarnos a nosotros mismos para entonces establecer la estructura de gobernanza. Eso fue algo bien importante. Eliezer, entonces, ¿cómo tú crees que la visión de don Pedro Albizu Campos se actualizaría dentro de un programa político y económico viable para el Puerto Rico de hoy? Bien, lo más importante es que las personas tienen que entender cuál es el daño económico que nos causa el estatus actual, cuáles son las ventajas y desventajas de nosotros poder ser un país independiente, una colonia y un estado. Nosotros necesitamos comparar los tres factores, y de esos tres factores hay algo en común en dos, que es en la estadidad y en la colonia. Bajo ambas, el puertorriqueño será sometido a las leyes de cabotaje y a las leyes de comercio interestatal. Esos factores hacen que el proceso de elaboración en Puerto Rico sea mucho más caro, los materiales tengan un acceso más caro, y eso lo que trae es pobreza.
porque no permite que los puertorriqueños puedan producir y sean competitivos ante el mercado mundial, que también no los restringe. Así que debemos empezar a resaltar la virtud de tu poder tener el control de las variables económicas para tu poder desarrollar la economía de tu país. Y eso solamente lo brinda la independencia. Eliezer, fui el otro día con mi esposa al supermercado y entonces pude notar cómo vas a comprar viandas o cualquier producto, tienen un letrerito pequeño con la procedencia de ese producto. Por ejemplo, chinas de República Dominicana, ñames de Panamá, aguacates de Perú, y así por el estilo. Y entonces tienen las viandas, los víveres de Puerto Rico. La diferencia es que el producto importado de afuera, que viene de afuera, vale un 30% menos que el producto que nosotros cosechamos en Puerto Rico. ¿Por qué se da ese dilema en las variantes económicas? Eso es a causa de la inflación. Y la inflación la causa el que un país tenga que producir con una moneda a un costo X, y el otro país que compite contigo y tiene la misma moneda produce a un precio inferior, pero cuando tú vas a competir en la góndola tienes que enfrentarte a él en igualdad de condiciones. ¿Qué hacen los productores de los Estados Unidos? Ellos manufacturan en su mayoría en China, o traen los víveres, las viandas de Centroamérica y de esos países donde el costo por mano de obra es inferior. Pero en puertorriqueño tiene que regularse por el salario mínimo federal. Cuando ellos traen su producto a Puerto Rico, tiene un costo de elaboración inferior, y las leyes de comercio interestatal nos impiden a que tú le grabes el producto importado a un competidor de los Estados Unidos. Por eso cuando usted va a la góndola, es hasta un 60% más caro el producto nacional. A modo de ejemplo, todo lo que un productor puertorriqueño, un agricultor, necesite como abonos, alimentos, herbicidas, todo eso, tiene que importarlo de los Estados Unidos y le sale mucho más caro que a los propios americanos dentro de su territorio. Pero entonces tenemos que competir los dos sin poder proteger nuestro producto nacional, gravando la importación de que venga de los Estados Unidos. Y básicamente eso fue lo que aniquiló el producto nacional. Y es adrede, porque en la medida en que tu producto sea más caro, el puertorriqueño tiene que consumir el producto que ellos importan a un precio inferior por la crisis económica. Y así van eliminando la producción nacional y asegurando un mercado nicho de sus productos. Y eso es lo que nos han hecho nosotros. Sí, porque veo que todo lo que entra a Puerto Rico, pues no se ajusta, o sea, como Puerto Rico no tenemos ningún control de aduanas, todos los productos que entran a Puerto Rico, en Puerto Rico no se le puede poner un impuesto para proteger el mercado nacional. Esas son las variables económicas. Por eso es bien importante tener el control de las variables económicas, porque tú comienzas a defender lo que produce tu gente y aseguras de esa manera el que tenga salida lo que están elaborando. Pero si tú estás elaborando a un costo superior a tu competencia, es un suicidio. Y al día de hoy, pues ya aquí no quedan carne, no hay vianda, todos tienen que importarlo, porque de eso se trata el colonialismo. No es que nosotros vayamos a producir, por ejemplo, a los años 30, vamos a los años 50. Cuando llegan los años 50, empieza la industrialización de los Estados Unidos y empiezan a hacer carreteras, empiezan a hacer tendidos eléctricos, hacían lo que se llamó fuentes fluviales, que hicieron unas generatrices utilizando el agua. Y los puertorriqueños en ese momento, algunos pensaban y decían, diantre,
A la verdad que yo llevo años rezándole a Dios que me traiga agua y luz y nunca llegó. Y de momento viene este hombre Luis Muñoz Marín y me trajo agua y luz aquí. Así que el hombre tiene que ser bueno. Y ese era el pensamiento que ellos decían. Utilizaban también el de los zapatos. A mí los zapatos me los puso Luis Muñoz Marín. Y vieron un crecimiento económico que no era real. ¿Por qué? Porque esas carreteras que se estaban haciendo, esos tendidos eléctricos, no era para que los puertorriqueños tuviesen un mejor acceso. Simplemente es porque esas empresas venían a explotar la isla y necesitaban movilización, necesitaban energía, necesitaban suplido de agua potable. Todas esas necesidades que tiene una industria, pues ellos las necesitaban y tenían que implementarlas. Tiene un crecimiento económico por la inyección que ellos utilizan, pero a la larga lo iban a cobrar. Por eso cuando ya llevaron tendido eléctrico desde el este hasta el oeste, cerraron las hidroeléctricas y nos empujaron a consumir gas, gasolina, carbón, porque todas las generatrices de Puerto Rico, las que están en funcionamiento, dependen del petróleo. ¿Y quién nos suple a nosotros petróleo? Pues los Estados Unidos. ¿Sabe? Que nos estaban llevando a una dependencia energética de sus productores, de sus importadores. Y eso fue lo que hicieron. Nunca fue para los puertorriqueños. El que piense que esto fue para nosotros, pues todavía no entiendo un poco eso. Lo que sí es que ahora nosotros tenemos la infraestructura aquí. Y eso es lo importante. Porque ya que nosotros tenemos esa infraestructura, podemos aplicarla a que sea beneficiosa para los puertorriqueños y no para cualquier charlatán que quiera venir aquí a establecerse con una licencia foránea y nos roba el dinero, porque eso es lo que nos están haciendo. Para eso es la ciudadanía. Aquí se establece un estadounidense, pero es ciudadano americano, así que entra prácticamente con una licencia nacional. Y cuando usted viene a ver, nos roban el dinero. Pero nosotros ya somos los dueños de la infraestructura porque ellos no se la pueden llevar. Pues tenemos que maximizar lo que tenemos ahora y empezar a hacernos independientes a nivel en todos los sentidos. También, Eliezer, antes que nada quiero decirle a nuestro público que estamos en cadena nacional con Eliezer Molina, activista puertorriqueño e ingeniero, hablando sobre la trayectoria de don Pedro Visus Campos y el momento actual de la crisis económica de Puerto Rico. Eliezer, fuera del aire conversábamos sobre las plantas salubristas, o esas plantas que le llaman, cuando yo era niño en esos montes, le decían las plantas de tratamiento de aguas negras. Puerto Rico es uno de los países que más plantas de esa capacidad tiene, lo cual le da una ventaja económica y atractivo económico a Puerto Rico. ¿Nos podrías comenzar algo sobre eso? Sí, lo más importante es que es una infraestructura salubrista. ¿Por qué? Porque todos tenemos, los puertorriqueños hoy día, no es que es 100% eficiente, pero tenemos unos sistemas de tratar aguas usadas que es de los mejores. Y como nosotros somos una isla con muchos cuerpos de agua, pues no se puede estar descargando los desperdicios directamente hacia esos cuerpos, hay que tratarlos primero. Entonces los puertorriqueños contamos con unas plantas de tratamiento monumentales, a nivel doméstico y a nivel industrial, y van recogiendo las aguas de la lluvia, las aguas de descargas sanitarias, de descargas industriales, se tratan y no tienen un impacto directo contra lo que es el medio ambiente. O sea, vamos haciendo un país sin contaminación en cuanto a ese factor se refiere. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque las industrias necesitan unas plantas de tratamiento para esas aguas, porque si no, el contaminante puede ser bestial. Y como tú tienes esa infraestructura, eso tarda casi 100 años en tú poder edificar una infraestructura así, a nivel de toda la isla. Y ya nosotros puertorriqueños la tenemos. Y eso es una ventaja bien grande que tenemos que empezar a resaltar para que la gente entienda la importancia de la infraestructura que tiene Puerto Rico. Eliezer, dentro de ese planteamiento que hace la infraestructura,
que, mi gente, eso quiere decir toda la cuestión de carretera, toda la logística que se necesita para un país para su desarrollo. Dentro de esa infraestructura que tenemos actuar, que quizás es una de las más avanzadas en América Latina, ¿cómo entonces llevar, o sea, cuál es el escollo, lo que nos impide a llevar a cabo, a desarrollar un Puerto Rico saludable, fuerte, económico, saludable, cultural, político, hacia adelante? Bueno, primero que nada, hace falta planificación. Aquí hubo un desarrollo desmedido de infraestructura, sobre todo de vivienda, y se construyó como para 10 millones de puertorriqueños, cuando aquí lo que hay son ya tal vez 3.3 millones de habitantes. Entonces, hay más unidad de vivienda disponible que las personas que están ávidas a comprarla. Pues no se puede seguir permitiendo un desarrollo desmedido, sino hay que empezar a rehabilitar toda esa infraestructura abandonada, eliminar las que no sirven y las que funcionan, edificarlas. Hay que, por ejemplo, usted tiene en la ciudad de San Juan distribuidos todos los centros de servicio, pero si usted, esos centros de servicio, usted los tiene en una misma ruta, vamos a empezar por el tren urbano. El tren urbano comienza a ser efectivo, porque tú tienes a un lugar donde llegar, pero hoy día tú tienes un tren que no te lleva a ningún lado, simplemente a la universidad, al tribunal La Torrey, y nada más. Y eso pues está mal, y ¿cómo le digo? Ahora mismo hay mucha estructura abandonada en todos los municipios. Pues todo eso hay que hacer una planificación, hacer un conteo, cuánto es su valor, cuánto cuesta desarrollarlo y cuánto cuesta, Edwin, que es lo más importante, mantenerlo. Porque el tú hacer una estructura significa que tú tienes ahí un gasto recurrente, porque tienes que pintarla, porque agua, servicios, luz, talleres mecánicos como el aire acondicionado, todo eso tiene un costo, y aquí no se contabiliza nada de eso. Aquí un alcalde quiere hacer una estructura, la hizo, ya, ahí está, cogí unos fondos federales y la edifiqué. ¿Y mañana qué? ¿Quién mantiene eso? ¿Cómo lo vamos a pagar? Después ahí es que vienen a decir que se justifica la privatización porque ellos no tienen la capacidad de mantenerlo. Y eso se supone que tú lo hagas, eso se supone que tú lo conozcas desde antes de desembolsar el dinero para edificar. Aquí no se hace nada de eso. Eliezer, sí, ese fue el caso cuando comenzaron la práctica de privatizar los caseríos, donde le empezaron a vender a los habitantes de esos caseríos las unidades a $1. Como en el pueblo de Aguadilla puede ver la privatización de muchos caseríos de esos. No tan solo eso, construyeron tantos y tantos que se comenzó a ir la gente y ya están abandonados, y eso le tiene un costo recurrente al municipio que lo tiene y al departamento de vivienda. Y bueno, nosotros tenemos que empezar a trabajar con lo que producimos, no con lo que no producimos, y aquí hay un gasto desmedido en todas las facetas, en todo. Ahora mismo el municipio de Ponce se le va a traspasar, según el gobierno, el megapuerto de Ponce, para que el municipio de Ponce lo administre. Edwin, en el municipio de Ponce está en quiebra. El municipio de Ponce ni siquiera le paga a sus empleados la nómina. ¿Usted cree que tiene la capacidad entonces de mantener un megapuerto? No, lo van a privatizar. Se lo van a pasar al municipio para que luego el municipio diga que no tiene la capacidad para mantenerlo. Y ya ahí vendrá un inversionista y eso que le costó al pueblo de Puerto Rico va a pasar a las manos de un inversionista para que gane dinero. Eso es lo que nos han hecho nosotros en todo. Ahí tiene el aeropuerto, ahí tiene el Expreso 22, que el gobierno de Puerto Rico, nosotros los contribuyentes, pagamos por todas esas mejoras a la infraestructura para que después que estuviesen listas la privatizaran y viniera un ente privado a generar dinero con lo que nosotros pagamos.
con nuestra infraestructura. ¿Y eso no se puede permitir? Eliezer, en resumidas, nos queda un minuto. Para resumir, para que nuestro público pueda entender estos temas de actualidad, como sabes, ahora mismo el caudillo puertorriqueño, tuvimos un caudillo que se llamó Luis Muñoz Marín, tuvimos un caudillo que se llamó don Pedro Visus Campos, tuvimos un caudillo que se llamó la momia de Ponce, don Luis Aferré. Ahora tenemos un caudillo llamado y líder cuerdo con una capacidad enorme llamado Oscar López Rivera. ¿Cómo ves que se está alineando los planetas hacia un Puerto Rico, un nuevo Puerto Rico, un despertar del puertorriqueño? Bueno, lo más importante es reconocer la condición política que nos encontramos. Y antes de hablarle de Oscar López, yo quisiera resaltar unas cualidades que tuvo don Pedro Albizu Campos que no tuvo ninguno de los que hemos tenido en nuestra historia. Y es que don Pedro Albizu Campos no reconoció la ley federal. Don Pedro Albizu Campos no reconoció el sistema electoral. Y don Pedro Albizu Campos reconoció la no colaboración con el sistema federal. Eso es bien importante porque es el factor donde te divide como país invadido. Y si tú te allanas a la ley federal, entonces estás aceptando la imposición federal. En parte, Oscar López pues llevó en su trayectoria parte de los postulados de Albizu en cuanto a la no colaboración y a la pues, que tengo entendido que no participa de las elecciones, tampoco reconoce el voto, pero es una figura controversial en el sentido de que los medios lo atacan mucho. Eso es bueno y es malo, porque si lo atacan es porque tiene una postura que va contra el imperio, pero afecta a la imagen en la fuerza popular, porque muchas personas caen en el engaño de como decía el expresidente Correa, de la verdad publicada, no de la verdad pública, de la verdad publicada. Ellos publican lo que ellos entienden. Y me parece que vivimos en una generación distinta en la que fueron los años 50, los años 70, y hay que identificar cuáles son ese nivel de pensamiento que tiene ahora el puertorriqueño, porque tenemos casi el 60% que depende de lo que otorgan los Estados Unidos. Entonces ellos piensan que en realidad nos mantienen, y hay que diseñar un discurso que vaya directo a desenmascarar el por qué es que ellos nos dan esa manutención, ¿ves? Que es para mantenerlos activos en el consumismo. Pero yo sinceramente no sé ni qué decirte en cuanto a la figura de Oscar López, porque tiene mucho por hacer y él merece un descanso porque fue una persona que sufrió mucho, tuvo muchos más años presos que Nelson Mandela, y debería de mantenerse activo en el sentido de orientar, pero hasta ahí. Yo creo que nosotros tenemos una generación que tiene un problema gigante que nunca antes se ha vivido y que tenemos que enfrentarlo nosotros, no los que van de salida, sino los que nos estamos batallando en el problema que tenemos. Dejar la cobardía a un lado, reconocer el problema que tenemos y sobre todo entender de que si somos un territorio de los Estados Unidos y queremos independizarnos, tenemos que hacer las medidas efectivas que hizo los mismos Estados Unidos. Los Estados Unidos no fueron a la ONU a buscar y a solicitar su independencia. Ellos tomaron unas medidas. Pues nosotros tenemos que aprender de esas medidas, no de lo que es Estados Unidos ahora. Usted tiene que ver qué fue lo que hizo Peralta. Y no te pueden decir que tú estás actuando mal, porque ese fue el ejemplo que ellos dejaron. Y
Y eso, yo no escucho a nadie hablar de eso. Yo no veo a nadie tocando estos temas económicos donde el puertorriqueño entienda por qué se está viendo afectado, por qué cada vez gana menos, por qué cada vez quedamos menos puertorriqueños aquí y cada vez hay más en los Estados Unidos, convirtiéndose en una mano de obra barata para las empresas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños como gobierno los educaron pagándoles una educación gratuita hasta cuarto año para después ellos robárselos en su etapa productiva. Y ahora le rinden un dinero, un capital a los Estados Unidos y no a nosotros. Pues vamos a empezar a hablar de eso. Vamos a empezar a tocar los temas económicos y cómo podemos progresar. Y de por sí van a llegar a la conclusión que tiene que ser bajo la independencia, porque no hay otra. Eliezer, te damos las gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional de Información al Desnudo.